Muy amados hermanos, sean todos muy bendecidos y les decimos bienvenidos a este tiempo de examinar juntos la palabra del Señor, ¿no? Por favor, acompáñenme. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, los primeros 11 versículos. Vamos a referirnos en lo que podamos, con el breve tiempo que tenemos, vamos a referirnos a la Pascua, que es una fiesta, una principal fiesta del pueblo de Israel, del pueblo judío, que como las otras fiestas fueron establecidas directamente por el Señor. Quiso el Señor que se celebrasen, ¿no?, estas festividades. Entonces, Éxodo capítulo 12, leamos los versículos 1 al 11 en el nombre del Señor Jesucristo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Amén. Amén al Señor. Hemos intentado hacer un repaso días antes de cómo es que Dios trabajó mostrando su poder, su autoridad en Egipto, y envía sobre los egipcios, sobre el faraón, 9 plagas. 9 plagas. En el capítulo número 11, Dios el Señor le va a decir a Moisés que tiene que prepararse porque le va a enviar la última plaga, ¿no? La última plaga. ¿Y por qué hacemos referencia a esta plaga número 10 y por qué hemos leído algo en el capítulo 12? Porque están sumamente ligadas, están íntimamente ligadas. No es posible hablar de una y no de la otra, ¿no? Es que no es posible nomás. Si usted me acompaña en el capítulo 11, versículo 4, capítulo 11, verso 4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y, atienda, morirá todo primogénito
en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Eso es lo que Dios tiene dispuesto para Egipto. Va a enviar la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Esta plaga, hermanos y amigos, tiene un material que es muy rico desde el punto de vista profético, pero también tiene una gran riqueza en cuanto a la justicia de Dios. Si alguno de los amados hermanos y amigos han tenido la ocasión de participar de predicaciones de estos días antes, seguramente va a observar que en el capítulo 1 y 2 de Éxodo, que fue tratado aquí sucintamente por lo del tiempo, pero fue tratado acá, y dice que después que muere José, que era el gran gobernador de Egipto, después que muere él y sus contemporáneos, se levantaron otros reyes, y vino un rey, dice, que no conocía a José ni la obra que él había hecho. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron a todos los hebreos como esclavos. Y como el pueblo de Israel dice que era muy fructífero, esa era la promesa de Dios que venía de Génesis, era muy fructífero, entonces lo que el rey ordenó fue matar a todo varón que naciera de las mujeres hebreas, a todo varón. Eso significa que inmediatamente que se sabía que una mujer tenía un hijo varón, obviamente desde el primer hijo varón, desde todo primogénito. Si una mujer tenía un año un bebito que era varón, se lo mataban. Si al año siguiente tenía otro, también se lo iban a matar, claro que sí. Pero todo primogénito de los israelitas fue asesinado por orden del faraón. Todo primogénito. Entonces, cuando el Señor decide que la plaga número 10, la última, en la manifestación de su poder, la manifestación de su autoridad, iba a ser precisamente la muerte de los primogénitos, yo no tengo ninguna duda que Dios tenía muy presente allí lo que el faraón había hecho, ¿no? Con Israel, con sus hijos, dando muerte a los primogénitos, provocando tanto dolor y llanto en medio del pueblo de Israel, que aunque estaban esclavos, eran pueblo de Dios. Estaban bajo la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que lamentablemente debieron pasar por una situación de esta, por una gran desobediencia que se manifestó, pero no dejaban de ser pueblo de Dios. Porque, como dirá el Espíritu, hablando especialmente a través del apóstol Pablo, dirá: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y cuando Dios decide tomar a Israel por su pueblo, entonces ese llamamiento de Dios claramente fue irrevocable, a pesar de las circunstancias y a pesar de los tiempos. Muy bien, en el 11 entonces capítulo 11 de Éxodo, se establece la plaga, cómo es que desde el hijo del faraón hasta el último primogénito de cualquier hombre o mujer iba a morir a causa de la mano de Dios. Entonces, en el intertanto, ¿qué hace Dios con Moisés y Aarón para separar entonces a los israelitas, al pueblo de Dios, respecto de los egipcios? ¿Qué hace? Bueno, dice muy bien: mientras los egipcios preparan sus vidas para sufrir, para llorar, no solo ellos, también sus animales, también sus bestias en el campo, porque los primogénitos de las bestias también iban a morir.
mientras preparan el sufrimiento, pues bien, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debían preparar un cordero. Debían preparar un cordero que lo iban a asar sobre las brasas, sobre el fuego. Y que iban a preparar entonces una gran comida, una gran cena que tenía manifestaciones tremendas, gloriosas. Observe lo que esto significa entonces. Mientras uno, sin saberlo, claro, pero mientras uno se preparaban para llorar, para sufrir, ¿no? Para lamentarse por la muerte de su hijo primogénito en cada casa, el pueblo de Israel iba a estar preparando un cordero que iban a comer asado sobre las brasas, acompañado de pan sin levadura y también con hierbas amargas. O sea, en un lugar llanto, dolor y sufrimiento, y en el otro necesariamente gozo, paz, bendición, fiesta, júbilo. David dijo luego en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, los angustiadores tienen que ver, bendito es el Señor, los angustiadores tienen que ver cómo nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, tiene tiempos de tanto gozo, tiempos de tanta bendición, tiempos en los cuales honramos al Dios de los cielos por su gran amor y por su misericordia. Pero también era muy importante para Israel un par de hechos concretos aquí. El primero está señalado en el número 3. Estoy en Éxodo capítulo 12, verso 3. Hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, discúlpeme, me salté el versículo 2, que es lo que primero nos importa hacer notar. Primero, dice, este os será principio de los meses, principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Será el primero en los meses del año. ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Está trastornando los tiempos. Les está diciendo a Israel, su pueblo, ustedes no se regirán nunca más por los calendarios de los egipcios. Nunca más llevarán adelante los tiempos de los otros pueblos. Ustedes son un pueblo apartado, distinto, separado. Aquí mismo en Éxodo 19 les va a decir que ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes, gente santa. Por lo tanto, aún los tiempos van a ser medidos de modo distinto. El Dios de los cielos tiene poder y autoridad para cambiar aún los tiempos, para mudar los tiempos. Él lo hace porque Él es el Señor. Y le dice a Israel, este mes en el que están viviendo, cualquiera sea el nombre, no importa. Para ustedes, a partir de ahora, este será el primer mes de todos los meses del año. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Y allí a partir del verso 3 ordena entonces que a partir del día 10 de este primer mes entonces, y hasta el día 14 deben separar entonces el cordero que se va a compartir por familia. Es un cordero que tiene cualidades, es un cordero que no tiene defecto, es un cordero de un año, tomado de entre los corderos o de entre las cabras. Está preparado un cordero para cada familia. Si la familia es pequeñita, se unen dos familias pequeñas, no vecinas, y comparten el cordero. Aleluya, comparten el cordero. Este cordero debe ser comido, asado sobre las brasas. No puede haber agua, no puede haber nada, solo fuego, solo fuego. Usted sabe que el fuego es presencia de Dios por el Espíritu, solo fuego y el cordero allí. Pero además dice que debe comerse con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y luego a decirle al Señor que este es un pacto perpetuo, un pacto para siempre. Todavía Israel celebra la Pascua de esta misma manera, los que no han conocido a Cristo, el Señor. ¿Qué estamos diciendo? Que para Israel, Dios el Padre establece en sus vidas el recuento y el recuerdo permanente de cómo es que vivieron la esclavitud en Egipto. El cordero debían comerlo asado, quemado, sobre las brasas. El pan era sin levadura, un pan duro.
Pero además tenía que estar esto acompañado con hierbas amargas. Hierbas amargas, hermanos. Tenían que comerlas. La idea era que nunca olvidaran lo que les había significado la esclavitud de Egipto, para que nunca más volvieran a desobedecer ni ellos ni sus padres, para que nunca más la mano del Señor viniera sobre ellos. Pero no era todo todavía, porque la instrucción decía que al matar el cordero debían tomar la sangre y ponerla en pocillos, de tal manera que durante el día, señalado, debían tomar entonces con unas ramas que tomaban allí del campo. Con esas ramas debían hacer un hisopo y debían tomar entonces la sangre que estaba en los pocillos y marcar entonces los marcos o el marco principal de la puerta de la casa donde ellos estaban. La sangre entonces debía ser marcada en el dintel y en los dos postes de la puerta principal de la casa. ¿Cuál era la instrucción? Que al pasar el heridor, le llama la Escritura, al venir el destructor, el que portaba la muerte por ordenanza de Dios, iba a llegar a la tierra de Egipto. Israel era parte, vivía en la tierra de Egipto, en el sector de Gosén. Entonces el que traía la instrucción de matar a cada primogénito iba a llegar allí, pero la sangre iba a hacer la diferencia. Toda casa, como la casa de los egipcios, donde no hubiera sangre en las puertas, entonces el heridor entraría y daría muerte a cada primogénito, desde el primogénito del faraón hasta el último sirviente. Pero en cada casa, que era la casa de los hebreos, de los israelitas, en cada casa donde el dintel y los pilares de la puerta principal estaban pintados, manchados con sangre, el heridor no entraba nomás. La sangre iba a defenderles. La sangre del cordero les iba a cubrir para que no hubiera muerte. Aleluya. Aleluya. Es interesante, hermanos, lo que aquí viene, porque a partir de esta lectura que hoy hemos hecho, para Israel lo que viene es el anuncio de una nueva vida. Es el anuncio, es el nuevo comienzo. Por eso que Dios lo primero que hace es cambiarle los tiempos, es romperle el calendario egipcio, romperles el calendario para que ellos tengan su propio gobierno, su propio control, su propia administración de los tiempos que vienen. El Señor les cambia los tiempos. Sí, pero además Él establece para ellos una nueva forma de comida a través de la Pascua. Este cordero entonces que se es preparado, que es cocido y que es comido de la manera que lo hemos descrito. Pero en esta nueva vida la sangre es fundamental, la sangre es central. Lo dirá el apóstol hablando a los hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué decimos respecto de nosotros, amados hermanos? ¿Qué decimos respecto de nosotros? Que Dios, el Padre, en su misericordia, nos ha librado de la esclavitud del pecado, pero no lo ha hecho sin sangre. También para nuestra liberación fue necesario que muriera el primogénito Hijo de Dios. También fue necesario que un cordero fuera inmolado. También fue necesario que la sangre de ese cordero manchara nuestras vidas, pasara por nuestras almas. Aleluya. La Escritura enseña que más adelante, cuando el Señor establece los servicios sacerdotales y las formas de culto que Israel, especialmente en el desierto, debían tener frente al Señor,
En el escrito a los hebreos va a decir, finalmente hablando del nuevo pacto, que en el primer pacto la sangre de los animales no podía quitar el pecado, solo limpiaba el cuerpo para presentarse delante de Dios en el día de la expiación. Pero el bendito Cordero que por nosotros fue inmolado, ese Cordero y esa sangre derramada, no limpia solo nuestro cuerpo, sino que limpia nuestra conciencia, limpia nuestra alma de pecado, nos libera absolutamente de toda relación con el pecado, de toda dependencia del pecado y por lo tanto de toda consecuencia del pecado. Y se cumple en nosotros, amados hermanos, se cumple en nosotros aquella palabra de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero así como la paga del pecado ha sido muerte y sigue siendo muerte para los que viven sin Cristo, dice el texto, más la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro bendito Señor. Se cumple entonces en nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios que somos. Como pueblo de Dios que somos. ¿Qué se cumple? Primero, que Dios nuestro Padre en Cristo su Hijo a nosotros nos ha cambiado los tiempos. Lo hizo con Israel, lo ha hecho con nosotros. Segunda de Corintios 5:17 va a decir el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado y en Cristo son todas hechas nuevas. ¿Qué significa eso de la nueva creación? Que comienzan nuevos tiempos, que comienza una nueva forma de vida, que los tiempos se cuentan de otra manera. Porque claramente el día que todos nosotros nacimos de nuestra madre, naturalmente nacimos con la muerte como un signo sobre nosotros. La muerte a causa del pecado estaba establecida sobre nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito es Cristo, el bendito Hijo. Cuando Él viene por nosotros, cuando Él muere por nosotros, entonces Él cambia los tiempos, trastorna las épocas, nos da una vida absolutamente nuevo, al nivel de entender lo que es proclamado. Si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, si alguno nace de nuevo, como le dice el Señor a Nicodemo, ¿no? Si alguno nace de nuevo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y en Cristo son todas hechas nuevas. Por lo tanto, en Cristo nuestros tiempos son nuevos para gloria de Dios. Eso es lo que hay que, hermanos, celebrar. En eso es lo que hay que honrar al Señor. Hay amadas hermanas con las cuales hemos conversado, hermanos, que les gusta tanto los festejos y las fiestas y las comilonas para los cumpleaños y esas cosas que hacen algunos mucho más seguido de lo que recomendaríamos. Sin embargo, quisiéramos exhortarles, ¿por qué no honran al Señor? Y cada uno recuerde cuando el Señor les llamó y cuando el Señor le cambió la vida. Y cuando el Señor le hizo verdaderamente hijo de Dios. Y cuándo es que pasó a dejar de tener la paga del pecado que es muerte para tener la vida en Cristo, con Cristo y por Cristo el Señor. Ese es el día que hay que festejar. ¿Quiere festejar? ¿Quiere tener fiesta? ¿Quiere pasarlo bien? ¿Quiere gozarse? Gócese, porque Dios en Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Jesucristo es el gran Cordero de Dios que ha quitado por su sangre, ha quitado nuestro pecado y nos ha librado de la muerte y de la muerte eterna. Cristo es el gran Cordero a quien hay que honrar, alabar, bendecir y dar gloria.
Su sangre entonces nos ha librado de todo pecado y nos ha librado de la muerte. Ahora bien, el mismo Señor Jesucristo dijo en un texto que debo compartir con ustedes. Comparto dos textos y concluimos allí. Juan capítulo 6, hermanos. Juan capítulo 6. Por favor, acompáñeme allí en el versículo número 54. Juan 6, 54. Y 55, está bien. Podríamos leer algo más. Mira el 54, partamos por ahí. El que come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Aleluya. Y agrega, y yo le resucitaré en el día postrero. Puede decir gloria a Dios, amén. Puede decir gloria a Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la promesa es, y yo le resucitaré en el día postrero. Agrega en el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Significa entonces que en Cristo y por Cristo somos absolutamente libres, hermanos. Es en Cristo que comienza una nueva vida. Lo fue para Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Mueren todos los primogénitos en Egipto y el mismo faraón y todos los sirvientes corrieron a decirle a Moisés, a Aarón y al pueblo, váyanse, váyanse. Y le hacían regalo y le entregaban joyas, ¿no? De oro, de plata, para que por favor se fueran luego, y salieron a la libertad con que el Señor les había hecho libres. El problema es que ellos no vieron al Señor. El problema es que no creyeron a la palabra, no fueron fieles al Señor. Y todos los mayores de 20 años, excepto 2, todos los demás quedaron en el camino, quedaron en el desierto. ¿Cuál es el llamado para nosotros? A fin de que nos guardemos esto como una palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Por qué no me acompaña a Gálatas capítulo 5, hermanos? Después de Romanos y Corintios viene Gálatas. En el capítulo 5, mire por favor, primero leamos el verso número 1, Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No dice que nos va a hacer libres, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha hecho libres. Mire el verso 13 ahora. Porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente, esta es la preocupación, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es el gran llamado del Señor? Que el pueblo por Moisés y en Moisés fueron libres de una esclavitud de 430 años. Lamentablemente ellos no vieron en Moisés al enviado de Dios. No vieron en Moisés al comisionado del Señor, para que cada vez que Moisés les hablaba, entendieran que era Dios el que hablaba a través de Moisés, y desobedecieron a la palabra y finalmente les alcanzó la muerte. ¿Qué es lo que espera el Espíritu Santo de Dios para con la iglesia de este día que está bajo su palabra? Que reconozcamos que Cristo es el enviado de Dios el Padre, que Cristo es el Santísimo Hijo de Dios, que Cristo es, Juan capítulo 1, es el Verbo mismo, Él es la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que alguien cuidadosamente, estrictamente le comparte la palabra de Dios, sin acomodar nada, sin torcer nada, cada vez que se le hable de la palabra de Dios, lo que usted debe reconocer y entender es que Cristo, el bendito Hijo, nos está compartiendo la palabra del Padre. ¿Y nosotros qué hacemos?
nos disponemos a obedecer. ¿Por qué? Porque a libertad fuimos llamados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Cuidando, 1, de no volver a la esclavitud del pecado, y 2, de no usar la libertad que tenemos como un instrumento de pecado, instrumento de la carne. Cuidar de mantenernos fieles al Señor, amándole sobre todas las cosas. Amados, en el nombre del Señor, sean bendecidos y que el Espíritu Santo siga trabajando con ustedes y conmigo, según su misericordia. Bendiciones del Señor. Amén.